Hola, estamos un día más aquí en... Preparando el tinglado. Bueno, vamos a saludar a las gotitas que nos están escuchando, que nos están viendo. Hola. Da igual, tenemos una cámara para cada uno. Claro. ¿Y qué tinglado hay que preparar? Hoy tenemos Se aquí llama preparando el tinglado. ¿El qué tinglado? Esto. Hoy tenemos aquí un par de invitados más. Tenemos a Miguel Ángel. Por favor, preséntate un poquito. Lange. Yo soy Lange. Lange. Sí. Y tenemos a Alejandro. Yo soy Ale. Para todos ustedes. Ale, Además, sí. a José y a Irigen, como siempre. Hola, gotitas. Bueno, pues hoy somos 5 hombres aquí que vamos a tener un debate muy interesante. Que lo hemos preparado más de lo normal, ¿no? No, Como no. solemos preparar nosotros los programas. Bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Vamos a hablar sobre paternidad, sobre niños, ya que ustedes 4 son padres y vamos a aprovechar esa experiencia. Hay varias generaciones aquí de padres y vamos a aprovechar esa experiencia acumulada. Muy bien. Pues nada, que empiece el más joven. Pues bueno, Pues el más joven es el que está aquí a mi izquierda. ¿Tú no eres el más joven, papá? ¿Sí? Creo que sí. ¿Y qué experiencia Al tienes menos tú? así me siento. ¿Qué experiencia de niño tienes tú? ¿O de niñas, en este caso? Sí. Empezamos otra vez, Santi. No hace falta. Se queda desconectado. Bueno, está bien, porque así... Para lo que hay hoy. Córtale la voz a Cristian. bueno, que lo empiezo a poner firme aquí todo el mundo. Esto era serio, pero yo vine a traer café. Bien. Y llevo una hora aquí sin hacer nada. Empezamos por el mayor. Lange, ¿qué ha sido para ti ser padre? Bueno, vamos a poner un pequeño contexto. ¿Tienes 2 hijos? Tengo una chica y un chico. Uno de ellos lo conozco bastante bien y tú también. Sí, lo tenemos aquí en medio de nosotros. No, efectivamente. A lo mejor más que yo hablar de padre, debería él hablar de hijo. Que es lo suyo. La experiencia de haber sido yo padre. La experiencia de ser padre. Es que yo creo que la experiencia de ser padre es la experiencia de la vida también. Hombre, es una responsabilidad que está relacionada con la libertad. Una puntualización. Tú tienes, vamos a decir, 70 Un tono años. de voz... 70 años. Sí, 72. 72. Sí. Bueno, por si no querías decirlo, yo intenté ser respetuoso. No, pero no importa, yo no me oculto de la edad. Tienes 70 años, ¿fuiste padre Y con dos. qué edad? 72 años. ¿Fuiste padre con qué edad? Pues tenía 29 años para 30. 29, 30 años. Vale, o sea que eso fue allá en 1983. Exactamente, fue Exactamente. el año en el que nació el chico este que tengo a mi izquierda. Muy bien, vale. Continúa, por favor. Es que es mi padre. Por si no nos hemos dado cuenta, yo tenía no dudas. hemos dado No hayan dado cuenta. cuenta, es mi papá. Yo tenía dudas. Digo, no sé si es él, o es él, no sé, o es él. Yo no. El mayor padre. No, lo que estaba yo diciendo tiene que ver mucho con el tema de la libertad. Es decir, uno decide, al fin y al cabo, formar pareja, formar familia. Y en esa perspectiva, pues te planteas también ser parte de un proceso de vida donde construyes familia. Por 2 razones. La primera, la experiencia de ser padre, ¿por qué está relacionado con la libertad? Porque desde ese momento que te planteas tener hijos, estás renunciando a parte de lo que podríamos entender la libertad absoluta, de poderte mover para un lado para otro, porque ya cubre y adquieres una responsabilidad frente a la vida, frente al aporte, frente a lo que significa el acompañamiento de un ser o de seres, en este caso tengo 2 hijos, en las que tienes que aportar todas las herramientas necesarias para que esas vidas que vienen caminen, se descubran, sean también libres, pero se descubran a sí mismos, pero tú tienes que estar ahí aportando medios. Eso es por un lado. Pero también para descubrir lo que significa el amor verdadero. Yo creo que si hay amor en este planeta donde podemos experimentar en profundidad lo que significa el amor de verdad, es la relación que se puede mantener entre los padres y los hijos, o los hijos con los padres, porque aunque siempre hay excepciones, siempre hay situaciones, lógicamente, pero es verdad porque es incondicional, es
duradero, es permanente, es para toda una vida, es para todo, nunca mejor dicho. Sí. Y entonces la experiencia de ser padre pues te lleva, en este caso yo puedo hablar de mí, no puedo hablar desde mi compañera, desde ella que es madre, pero desde mi experiencia a mí me cambió la vida, absolutamente. En formas, en compromisos, en manera de entender las cosas, también en control, porque a lo mejor no te controlas tanto, sino en el proceso de educar a tus hijos también. Entonces, son todos esos procesos que de alguna manera la experiencia para mí de vivir el tema de el tener descendencia, pues cambia la existencia de las personas cuando la tienen. ¿Control? ¿A qué te refieres con control? En formas de carácter, en maneras de entender. En autocontrol del... El autocontrol personal de tus propias emociones, vale. de tus propias reacciones que a veces se descontrolan, porque Sí, lógicamente sí, somos humanos, pero lógicamente si quieres dar lo mejor a eso que tienes a tu lado y que va creciendo contigo y construyéndose, pues lógicamente tú tienes que pensar en el daño que ejerces sobre ellos si tú no controlas tus propias reacciones y tu manera de ver determinadas situaciones que hacen que las personas que están contigo aprendiendo, lógicamente aprendan de la mejor manera. Siempre es así. Yo hablo de mi experiencia. Yo no sé, hay otros padres, hay otras madres, hay otra forma de entender lo que significa tener descendencia y eso se lo dejo a ellos. Vale. Muchas gracias, Ángel. De nada. Bueno, de ustedes dos, ¿quién es el menos mayor? ¿El menos mayor? Yo. El menos mayor soy yo. Saca el DNI. Sí, el menos mayor es él. O sea que te tocó a ti, Me tocó a Alejandro. mí. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a esta charla y es un placer estar aquí con todos A ti ustedes. por venir. Y que bueno, que a todos tengo un gran cariño y un súper aprecio. Y es un orgullo estar aquí, ¿vale? A mí comparto cosas que ha dicho Lange. Para mí ser padre fue una experiencia de libertad y no libertad. Fue una experiencia muy feliz, pero también me dio mucho miedo. Y me explico. Cuando yo siempre he querido ser padre, mi exmujer no quería tener hijos y al final un día de sorpresa me dijo que sí. Y yo ya tenía mi vida, esa que dice Lange de libertad, organizada de una forma, ¿no? Yo me compraba lo que quería, era libre, iba a donde quería. Mañana me voy a Barcelona, mañana me voy a Madrid, mañana me compro una moto. Y cuando llegó el momento de ser padre, que me dijo que quería ser madre, para mí eso fue un shock, porque yo tenía ya mi vida con 29, 30 años organizada a hacer lo que quería. De hecho, arriesgaba en negocios, me compraba todo lo que quería, invertía, compraba, vendía sin control. Y cuando de repente dices, oye, que voy a ser padre o quiero ser padre y yo quiero ser madre, eso para mí fue un shock brutal. Disculpa un segundo. sí, claro. ¿Tú tienes 50 ahí? ¿Le decimos 54, Eli? 54, Vale. 54. 54. ¿Y fuiste padre con 29, 30? 29, 30 más o menos, sí. Vale, sí. Bueno, a ver, déjame pensar, ¿no? No, un poquito más, ¿no? 16. Sí, más o menos. 16 tiene tu hija la mayor. Las dos son mellizas. Las Eran dos. trillizas, pero al final fueron mellizas. Vale. Eso es más emocionante todavía. O sea que Sí, fuiste padre a la edad misma que la mía. Sí. Sí. Y bueno, pues ese momento fue muy bonito. La verdad que bueno, me costó asimilar dos cosas en ese proceso. La primera es decir, oye, voy a ser padre, ya es un compromiso vitalicio. Tendrá muchas alegrías, también tiene muchas cosas menos alegres, pero para mí todo este proyecto ha tenido un aprendizaje brutal. Y sobre todo en los últimos 4 años. Continúo con la parte del miedo. Cuando ya se quedó embarazada, ya me asusté, ¿no? Dije, no, la niña, seré buen padre, esto es un gasto fijo, esto, ¿cómo lo voy a hacer? No hay un libro que pueda leer en donde me digan cómo ser padre. Claro, y no te pones a pensar en que tú también fuiste hijo y podrías haber copiado algo de tu padre, y si tu padre lo hizo, ¿por qué no lo vas a hacer tú, no? Pero no piensas en eso. Si no piensas, yo creo que no nos paramos a analizar todo el contexto, sino solamente dónde va caminando el tiempo, ¿no? Y el día que las tuve en brazos fue maravilloso, ¿no? Fue una emoción de decir, no, esto es mío, ¿no? Una sensación que no sé, súper bonita, ¿no? Y era mi primera y única vez, ¿no? No como aquí nuestro querido, que ha podido experimentar varios distintos en distintas épocas de su vida. Pues para mí fue un bombazo. Pero a su vez me dio mucho miedo.
Mucho miedo por decir, esto ya de vida, es vitalicio, o sea, no es un coche que lo quitas, no es una casa. Y 2 juntas, que no es poco tampoco. Y dos juntas. Y bueno, pues fue un proceso que fue bonito, hay que pasar ese miedo, después cuando lo pasas dices, mira, tú que era tonto, ¿no? Lo que pasé, lo que viví, todos esos meses de estar apretado ahí con un temor brutal, y después fluye perfecto. ¿Y desapareció el miedo o sigue habiendo? Hombre, siempre tienes un poquito de miedo cuando ellas se enfermaron las 2 juntas y bueno, pues te sale un rejo súper protector, mi hija, como dice José muchas veces, ¿no? Por mi hija mato, ¿no? Bueno, pues te sale esa locura, ¿no? Cuando se pusieron malas y te ves indefenso porque crees tú que no te entienden los médicos y tú quieres como que se pare el mundo solo para ellas, ¿no? Entonces es un tema muy de protector. Pero sí ha sido bonito. Y para mí, lo más bonito ha sido estos últimos 4 años, cuando me separé y entré en un bucle brutal de la vida. Este señor llegó a mi vida y eso marcó un antes y un después en todo. Y cuando digo en todo es en la forma de respirar, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de analizar y sobre todo con mis hijas. Mis hijas me han enseñado mucho. A veces los padres pensamos que los hijos no se quedan con las cosas y los hijos son como estas cámaras que están grabando ahora, lo graban todo, ¿no? Pero pensamos que lo hago mal, me separo, me critican, no sé qué. Pero de repente llega un día cuando no te lo esperas y hacen pum, 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 pum. Yo sé lo que has pasado, yo sé lo que te ha pasado, yo sé todo lo que has sufrido, yo sé lo que te ha hecho mamá, yo sé lo que te he hecho yo. Y dices tú, no, qué gratificante es eso, ¿no? Qué bueno poder entenderlo. Qué bueno el decir, coño, qué pena que no haya alguien que te enseñe ese proceso de vida, ¿no? O que lo podamos aprender de otra forma, ¿no? O que venga en una asignatura del colegio, porque es importantísimo. Porque te hace mucho daño, pero luego te da mucha gratificación. ¿Y tú crees que se puede hacer una guía de cómo ser padre? No, pero... ¿Las educaste igual? ¿Las trataste igual? No, son mellizas, una rubia y una morena, una tiene un carácter, otra otro, nacieron del mismo padre, la misma madre y son completamente distintas. No digo una guía, ¿no? Pero ese aprendizaje. Una ¿no? referencia mínima. Sí, pues una cosa muy sencilla. Cuando digo que cuando José llegó a mi vida, hubo un antes y un después, pues él me ha guiado en muchas cosas que yo no me he parado a pensar, ¿sabes? Cosas básicas. Por ejemplo, siempre lo digo en todos los sitios porque es una cosa que me marcó. Su primera pregunta cuando nos vimos fue, ¿qué pasó? Tal. ¿Cuánto tiempo hace que no conduce? Y yo dije, este está más loco que yo. Este tiene un bombazo en la cabeza. Y le dije, bueno, pues, ¿sabes? Ya mi ironía, ¿no? Esa de egocéntrico, de estar hasta las narices de la vida. Digo, pues no sé, como mucho lo que subí a tu casa. 5 pisos, aparcar el coche, esto que fue un infierno, 8 minutos. Y se me quedó mirando y me acuerdo el primer día, camisa amarilla, pantalón vaquero, atubado, roto en la parte superior de la rodilla, la parte baja, sin zapatos. Y me dijo, te repito la pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no conduces? Digo, 15 años. Dice, ahora puedes pasar la consulta. Y eso marcó un antes y un después. Es como volver a nacer. En ese detalle decir, coño, es verdad. Conducir es no ir del punto A al punto B, es decir, qué bien huele, qué mal huele el coche, la sensación, cambio de marcha, respiro, te oigo, lo escucho. Y es una bobería y mucha gente se reirá y dirá, ¿qué dice el loco este? Pues no, eso, ¿cuánto tiempo hace que no conduces? Lo aplico a muchas cosas. A muchas cosas, hasta el acostarme, el despertarme, el tener conocimiento de la vida, en saber que puedo respirar, que estoy sano, en que no sabía cocinar y he aprendido a cocinar, en que siempre dependía de algo y ahora soy autónomo, no soy independentista, soy independiente, eso es brutal y eso es gracias a gotitas de agua. Pues muchas gracias, Alejandro. Un placer. Bueno, José. ¿Puedes repetir la pregunta? Tú fuiste padre, bueno, tienes 52 añitos. Sí, bueno, casi 53. Fuiste padre con 26. 26. O sea, un poquito más joven que los otros. Sí. Vale, cuéntanos de qué es para ti esa paternidad, cómo la viviste. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es para ti la paternidad? Lo estoy haciendo con intención. ¿Qué entendemos por ser padre? Porque yo llevo siendo padre desde que tengo uso de razón. Para mí ser padre no es tener un hijo mío.
Para mí ser padre, cuando me he responsabilizado de aportarle al otro desde mi amor al prójimo. Lo fui de mis hermanos, lo fui incluso hasta de mi padre. Cuando hacemos la pregunta, normalmente nuestros mapas cognitivos nos llevan a nuestro hijo de sangre. Pero una persona que adopta también es padre. Cuando preguntamos eso, hablamos de lo que es amor verdadero. Yo he sentido ese amor de verdadero desde que tengo uso de razón. Y lo digo porque así lo sentí. Lo sentí desde mi hermana, la que me acompañó, que tiene 3 años menos que yo, y aún recuerdo muchas cosas, como desde mi capacidad, no tenía más capacidad, yo protegía, intentaba darle todo lo que podía de mí, todas esas herramientas. Entonces, cuando llegaron mis hijos naturales, viví simplemente otro foco de la paternidad, pero no viví un sentimiento más intenso. Viví una diferencia entre que yo tenía otra edad, mi conciencia había adquirido por experiencia de vida vivida y por camino recorrido, pues otras capacidades, y esas otras capacidades las seguía aportando. Pero si yo me comparo con el niño que tenía 5 años, con una hermana de 2, eran las mismas capacidades, aportaba a mi hermana de 2 que a mis hijos naturales. No sé si eso... yo puedo hablar de mi experiencia, pero me he sentido padre hasta de personas mucho mayores que yo. De mí nace siempre ese amor al prójimo. Para mí la paternidad es cuando amas al prójimo como a ti mismo. Y entonces le haces al otro lo que quieres para ti. ¿Puedo decir algo aquí? Puedes. Bueno, sí. vale, venga, te dejamos. No, porque estando de acuerdo, José, contigo en el tema de lo que significa el tema de la paternidad, claro, es un entendimiento de poder darle significado a una palabra. Porque lo que tú estás diciendo para mí es ser persona en su conjunto. Efectivamente. Porque la responsabilidad que tienes cuando eres padre en cuanto al tema de hijo tiene una connotación concreta, como bien dice. Lo que pasa es que lo que estás explicando es un poco el sentimiento de responsabilidad que tenemos los seres humanos con respecto a los demás seres. Y si a mí me toca en un momento determinado de mi vida ser responsable con respecto a un hermano más pequeño, ser responsable con respecto a una persona mayor, porque la solidaridad y mi construcción como ser humano, como persona en este caso, para mí el concepto de ser persona no es lo mismo que ser individuo. Y está bien que hagas el matiz. Y entonces el tema de la construcción como persona sí que me lleva a mí a sentirme, desde que tengo uso de conciencia, de razón, de entendimiento más bien, sí que me lleva a sentir lo que tú estás explicando como paternidad. Yo lo digo porque a veces las palabras tienen lo que tienen, que son significados concretos en el diccionario y también significados concretos en los entendimientos de los seres humanos. Entonces es perfecto lo que planteas, ese sentimiento de responsabilidad o corresponsabilidad, solidaridad y compromiso con el tema de lo que lo son los otros, sí que desarrolla mis capacidades en su plenitud, pero indudablemente la palabra padre viene de paternidad, y si encima me dice de paternidad con respecto al paternalismo, encima además es un elemento negativo, porque yo no quiero ser paternalista con respecto a, quiero que los seres humanos con respecto a sea libre. Efectivamente. Si no, no entendemos la paternidad. Exactamente. Sí. Y esa es la diferencia. Pero yo entiendo lo que... No solo entiendo, sino que lo comparto lo que dice Miguel. Es decir, es verdad que a veces para explicar las cosas tenemos que ponerle palabras. Eso es verdad. Lo que pasa es que cuando nosotros le ponemos palabras, a veces solo tenemos ese foco. Eso es así. Y a partir de ahí, todo lo que no encaja con ese foco significa otra cosa. Yo acabo de hacer un testimonio, él lo complementa, donde ¿qué es ser padre? Es una experiencia, experimentar desde un foco lo que significa. No es que yo esté dando aquí diciendo, no, es verdad, que sentí desde chiquitito la responsabilidad y la sigo sintiendo porque soy así, porque tiendo a arropar, porque tiendo a proteger, pero tiendo a darle a los demás, no. Es la acción de lo que yo siento. No le doy nada a nadie. Yo no espero que eso sea recíproco, sino es la satisfacción que yo siento. Sí. Claro, por eso hay personas que sin tener un hijo, como entendemos, hijos se sienten padres. Cierto.
responsable. Y Efectivamente. corresponsables Y eso es ser comprometidos con los persona. demás. Y eso es Y ser eso es persona. persona. ¿No? Y es lo que tú comentabas también, que hay mucha gente que han adoptado niños y entiendo, porque yo no lo he vivido, que se sienten padres igual. No sé si igual es la palabra. Iguales. 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 Sí, Iguales. igual. Con todo el entendimiento. Claro. Es más, a veces ocurre, y lo digo por conocimiento y por experiencia profesional, que muchos padres que tienen hijos adoptados y después tienen hijos propios y resulta que están separados, pues seguramente la relación, el entendimiento, el desarrollo, la solidaridad y el compromiso que tienen con los hijos adoptados es mucho más comprometido que con sus propios hijos de sangre. O sea que aquí eso es lo que real. dice José es verdad, es decir, no se trata de un vínculo solo de sangre, se trata de un compromiso. Y el compromiso, y además lo decía perfectamente Alejandro antes, es decir, es el compromiso para toda una existencia. Cuando tú te comprometes de verdad con un ser humano, es también para toda una vida. Porque yo tengo amigos desde mi infancia que todavía siguen siendo esos amigos a los que si necesitan, si están ahí, sabemos cómo están, si los llamas por teléfono inmediatamente, hay esa relación. Existe ese vínculo. Y es una relación filial. Pero es que hay veces que los propios amigos te arropan más que tu propia familia. Sí, yo lo digo por mí mismo. Sí. O sea, yo tengo mejores amigos y gente cercana a mí que me ha arropado más que mi propia familia. Y eso a veces, en situaciones, te cuesta encajarlo, ¿sabes? Porque tú tienes programado ya en ti que la familia es la familia. No, la familia te la imponen y los amigos los eliges o te eligen. Y a mí, yo tengo gente cercana a mí, muy cercana, que me conoce de hace poco, que me da mucho más calor y mucho más cobijo que mi propia familia. O sea, y cuando digo propia familia, hablo hasta de mi propia madre. Entonces, al final, pues eso te marca y te hace entender muchas cosas en la vida. Y a lo que decían ellos antes de ser padres, ¿verdad? Estuvo muy bien lo que dijo José y lo comparto al 100%, pero a veces cuando dice padre ya lo llevas a hijo. Yo he hablado con él en sesiones de que yo fui padre de mi padre. O sea, imagínate tú ser padre de tu padre con 13, 14 años. ¿Vale? Entonces, es verdad, lo llevas a tus hijos, pero coño, es verdad, fui padre muy joven. Fui padre con 13 años. Ay, yo quiero escuchar la experiencia del más joven. Sí. Del padre más joven de aquí. Sí. Bueno, no tengo que ir al está- baño. sí. Tiene que ir al baño. vale. No obstante, vamos a dejar que José termine. Sí, Después... sí, bueno, yo terminé, pero sí hay una cosa que con respecto a esto de como nosotros a veces nuestros mapas cognitivos ven las cosas de una manera determinada, como esto es mejor, esto es peor, esto es verdadero, esto no es verdadero, esto al final la vida es y cada uno le aplica lo que es, ¿no? Yo recuerdo que nosotros a veces tenemos una tendencia a sentir que la civilización nuestra es la más evolucionada que hay. Y yo no lo veo así. Pero no lo veo así ya no solo porque yo pueda tener o no la posibilidad de recordar o... No, sino que si nos vamos a ver, Pirica todavía estamos al del 2024 haciendo lo que estamos haciendo. O sea que esto no es una civilización evolucionada. ¿Cómo podemos matarnos entre nosotros? Todavía nos queda. Eso no significa que esté infravalorando a la civilización y a la humanidad, porque bueno, estamos en proceso de encuentro. Pero yo he tenido la suerte de estar en civilizaciones muy evolucionadas. Y fíjense, si yo le hiciera una pregunta a cada uno de los que están aquí, ya ustedes tienen experiencia vivida, verdad acumulada, como para, no voy a decir no traicionarnos, sin embargo sí voy a decir traicionarnos menos. ¿Por qué? Porque nuestra propia experiencia de vida ya nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando lo que no vamos a elegir ser por una necesidad. Pues en esas civilizaciones muy evolucionadas, quien educan son aquellas personas que ya tienen ese recorrido. Pues por ejemplo, Miguel sería un candidato a educar. Pues porque ya él sabe cuando se traiciona, ya sabe lo que no quiere, ya no tiene la necesidad de ser algo, ya no tiene, sino ya es él y él lo comparte. Y cuando él está lidiando en eso, porque siempre estamos igual, la ausencia, ¿se acuerdan? La ausencia, lo que es, él sabe que está lidiándolo. Y él sabe que está en un momento en el que está.
Eso es una civilización muy diversa. Aquí eso ni lo planteamos. La paternidad no se plantea eso. La paternidad coge y tiene que educar sus propios hijos. Fíjense tú, somos personas en construcción, somos personas que aún estamos en búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos y sin embargo se nos exige educar a otros. O sea, todavía no me he encontrado conmigo y se me está exigiendo que yo eduque a otros. Eso en la era de Acuario es un modelo que hay que cambiar. Sí, y eso que ustedes fueron padres cercanos a los 30. Porque Que no funciona. A mí años me quedan atrás- 4 años, pero sí, bueno, menos que... Tú menos. o sea, Que años atrás era... Lo clásico era familia A los 30 rápidamente. estar casado y con hijos. no. medios criados. Además, no, 28 años tenía. La mili y Me salías quité de la 2 mili y años, tenías no. que estar casado. 28. No, 28, yo fui mayor 28, que tú, yo sí. fui padre mayor que tú. Estaba antes liado con los cuentos. Bueno, dicho eso, perdona, Erichen. Dicho eso, yo ya estoy damos todo paso. oído y Hola, padre e hijo. quiero escuchar al padre joven. Padre e hijo. Al padre e hijo joven. Al También padre hay e una hijo experiencia joven. de hijo. Tiene tenemos doble el film. bolígrafo Bueno, en el Irigen, papel. ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal tu experiencia de paternidad? Pero es que ahora ya me ponen aquí en una encrucijada entre el pie y la pared. A mí me gustaría que hablara de los dos puntos. ¿Cómo voy a hablar yo después de este hombre? No, sí, nada, sí, no sí, pasa sí. nada. Todas Yo me las voy a verdades son limitar, si verdad. quieren, ¿Por qué me quitaste el micro? Que me da vergüenza. Te lo acerqué, te lo No, puse que enfrente. Sí, tienes razón. Yo me voy a limitar a hablar de mi experiencia, hablar de mi proceso, que no es fácil. Yo fui padre con 27 años, también, cerca, bueno, soy de otra generación y creo que la madurez que yo podía tener en ese momento no era ni por asomo. ¿Tú tienes ahora, perdona? Yo tengo 40 años. 40 años. Mm. Vale. Sí. Ya. Sí, tengo 40 años. Lo que pasa es que los llevo 41. bien. Los llevo bien, los llevo Te bien. falta nada más que Los 20 llevo bien. días. Me considero un niño todavía, la verdad. Me considero hijo, no me considero padre. Padre al final sí, porque tratamos de intentar transmitir esos valores a nuestros hijos, ¿no? Pero yo soy de ese tipo de padres que todavía sale a jugar con los patines, a tirarse por la rampa. El primero que se lanza soy yo. ¿Sabes? Entonces... Y yo detrás. Sí, ¿sabes? Y yo, Me ¡vámonos! encanta. ¡Vámonos! Sí, sí. Y bueno, mi proceso de paternidad, yo pensé que iba a ser buen padre cuando tenía ese concepto. Y después llegó el hijo que me vino a enseñar qué era ser padre. Entonces para mí fue un proceso bastante duro, en el sentido de que no era la idea que yo había creído que ser padre era ser de una forma determinada, que iba a ser mucho más sencillo y pues fue bastante complicado. En el sentido de que te tomas con una realidad que bueno, que ahora hay un ser que depende de ti, que vive por ti y efectivamente, como dice José, para mí también, y como dice Ale, fue un antes y un después. Es decir, yo era de una forma determinada, también vivía libremente, sin ataduras, y ser padre a mi situación, lo que hizo fue como si fuera, como decirte, poner los pies en la tierra, ¿sabes? Oye, espérate, que ahora el dinero hace falta. Yo fui padre antes de pensar qué era necesario para ser padre. Yo no me lo planteé. Yo no me planteé, oye, que para ser padre hay que tener dinero, ¿sabes? Oye, que para ser padre hay que tener, ¿no? O sea, que una solvencia. Sino que yo me lancé a la charca y si había agua, bien. Y si no había agua, me estallaba con una pita. Y no me estallé, pero porque había un poco de agua. Ya está. Me di un buen golpe. Pero ser padre, necesitar dinero para ser padre de forma vitalicia, de por vida, desde que nace Claro. hasta que... Bueno, tú te lo planteaste antes. Sí, pero que Yo no. que sabías, que al Matías, a lo que tú dijiste, que cuando eres padre a veces somos padres, venga, no sé qué, venga, hacemos el proceso que nos vamos a nombrar. Pero es que no eres consciente de que el dinero te hace falta de forma vitalicia, o sea, porque Ya. Sí, no es desde este que mes, nace ya no te es gastas este una mes. pasta en pañales, vacunas, Sí, no sé, ¿sabes? mi planteamiento de decisión, o sea, no fui padre por sorpresa, fue una decisión consensuada y decidida. Vamos a ser padres. Lo que te sorprendió fue la sorpresa de decidir algo que no sabía. De que, contra, o sea, hay que
charla. Ay, claro. O sea, vamos a ver. ¿Y qué Es pasa? que no había medido el tamaño de la charquita del agua. Sí. Dice, aquella parece que es profunda y resulta que tenía Bueno, 20 centímetros. más bien, O más sea, que conducir. ser padre te trajo a, oye, te dio un toquito un choque de realidad, un un choque de realidad, en el sentido de que dije, oye, ser padre me va a traer un montón de cosas buenas, experiencia, situaciones, sí, me encanta todo lo que voy a vivir, pero no sabía que, o sea, era, a ver si me explico, ¿no? Era como una ilusión de bondad y de amor y de cosas buenas que realmente no es que no lo sean, sino que es un choque de realidad al final. Porque si uno quiere caminar hacia esa transición y diferenciarlo de lo malo, en ausencia, como muchas veces hablamos aquí, la ausencia de es lo que te hace luego ser. Pero mira, la experiencia porque tú estás hablando de tu primera experiencia. Sí, yo tengo 3 hijos. Por eso, y la experiencia es la misma con respecto a años posteriores con las personas que están... Cada experiencia ha sido No, totalmente la charca diferente. se ha ido llenando. La charca La se charca la ha ido llenando. Con lluvia y con a agua. base de lágrimas y sudor. Porque sí. Le pusiste gotitas de agua a la charca. Sin embargo, hay una palabra que para mí es muy clarificadora en el testimonio que acabas de tener, que es súper bonita y que quiero hacer una reflexión sobre esa ilusión. Sí. La ilusión, la palabra ya lo dice, es algo iluso. Es una proyección de lo que nosotros creemos en función de la creencia que tenemos de la educación. Qué bonito, qué ilusión tan bonita. Voy a hacer esto. Y eso lo hacemos todos. Ilusión. Digo, claro, ahí hay que empezar a matizar, ahí hay que empezar a decir, espera, vamos a pararnos, porque claro, nos metimos en una ilusión. Es algo que es iluso, es algo que no... Estamos pidiendo algo, pero no somos conscientes de lo que estamos pidiendo. ¿Sabes? Eso no significa ser buenos o malos padres. Para mí, yo sé que hablamos de lo bueno y lo malo. Para mí, nadie nace aprendido. Que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. ¿Quién de nosotros aquí que somos padres, que levante la mano y decir, yo sé? Digo, venga, hágalo. ¿Escribe el manual? Valiente. Es que la verdad que a veces las palabras tienen tanto significado en su profundidad, porque claro, no es lo mismo la lucidez, que viene de lúcido, que viene de iluminación, viene de luz, que lo iluso, que significa la no luz. O sea, no está iluminado eso que tú te ilusionas, porque lógicamente no significa que sea real, sino que tú lo tienes creando en tu imaginación, porque nosotros somos creadores, pero si solo lo creas en tu imaginación, sin partir de lo que eso es posible o no, que es lo lúcido, pues es cuando, como tú dices, es lo iluso, no lúcido. Vale, genial. Pues, ¿quieres comentar algo más, Irigen? Sí, que evidentemente en una experiencia de vida que no ha sido fácil como padre, tomar la decisión porque las situaciones cambian en tu vida, porque el entorno es otro, porque las personas son otras, tomar la decisión de volver a ser padre, por ejemplo, no fue una decisión fácil. Y ahí se trabaja pues la superación de miedos, el encuentro con uno mismo, el decir, oye, pues... ¿Sabes? Y antes lo estabas diciendo, antes estabas hablando de esos miedos iniciales, esos temores, de qué manera y cómo se van repitiendo en esa idea de sufrimiento y de dolor que muchas veces tenemos en la mente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde está el trabajo. Y efectivamente ratifico que la experiencia ha sido totalmente diferente, que no tiene una cosa que ver con la otra, porque cada momento es distinto y tú eres diferente en cada momento también. Sí. Bueno, una charca obvia y en la otra no. Todavía sí, no, usando la... Sí, no lo digo, pero es real. Vale, muchas gracias por esos puntos de vista, esa experiencia acumulada y demás. Yo me lo apunto por si acaso. Y lo volveremos a ver, y Miguel también. Pues muchas gracias. Preparando, ¿cómo era? Trapiche. No, tinglado. Que sí, que lo sé. A mí este tinglado me parece interesante. Sí. Tenemos una forma peculiar que los vamos a compartir, de despedirnos de nuestras gotitas que nos escuchan a través de nuestras redes. En nosotros. En nosotras. A través de cada uno. Y de cada una. De gotitas. Gracias. Chao.